Muchísimas gracias y presento a la doctora Berenice Alfaro Ponce. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Durante su doctorado realizó una estancia de investigación como becaria Erasmus en la Universidad de Łódź en Polonia, en el proyecto MISEAL. Su maestría en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo y una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ella es integrante, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente se ha enfocado en el tema de educación, tecnología, transnacionalismo, políticas públicas y patrimonio cultural inmaterial. Con estos temas ganó el Premio Internacional de Excelencia en Ciencias Sociales Interdisciplinarias, volumen 16. Además, ha colaborado como miembro de la Red Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnologías Educativas en América Latina, Red LATE. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia y el tiempo es suyo, el escenario es suyo. Te agradezco muchísimo, doctora. También agradezco mucho la invitación que nos han extendido para participar en este seminario. Y pues bueno, sin duda, la presentación de la doctora Adriana me permite tener un preámbulo muy importante para abordar este tema. Es un tema que ha surgido también a partir de una serie de colaboraciones que he tenido con una universidad en Colombia y que precisamente trabaja en el tema del campo, ¿no? Entonces, dentro de estas grandes discusiones, incluso tuvimos un seminario en la semana pasada que iba asociado precisamente a estos temas de política pública, género y la mujer en el campo. ¿Y por qué digo que es interesante estos antecedentes que ha marcado ya la doctora Adriana para esta presentación? Porque creo que uno de las constantes preguntas que podemos tener va precisamente asociada con el tema de eh, por qué están fracasando las políticas públicas que se dirigen al campo, por qué sigue existiendo rezagos importantes en temas donde históricamente ha habido este financiamiento por parte del gobierno y precisamente en mucho de lo que ya comentaba la doctora Adriana en su presentación, pues hay un componente importante del paternalismo, así como los cambios administrativos, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál sería precisamente una propuesta, un enfoque que pueda ayudar a que estos temas puedan apropiarse en ciertos espacios? Y es por ello que yo voy a tratar de profundizar un poco más en el enfoque de lo que es la ciencia ciudadana y en algunas corrientes que van asociadas precisamente al enfoque de la ciencia comunitaria. En ambos casos, pues están en el espectro precisamente de la ciencia abierta, todo este movimiento que hemos tenido a partir del año 2019, donde se pretende esta apertura de manera generalizada y gratuita de diversos recursos, pero también con estas importantes alertas o focos rojos que deben de ser atendidos en relación a la confiabilidad que hay de estos recursos, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, precisamente en este sentido, pues es que he basado lo que es la presentación del día de hoy. ¿Cuáles son los temas en los que me gustaría centrarme particularmente? ¿En cuáles son estos retos generales de la mujer en el campo? ¿Cuáles son también estos elementos que influyen de manera importante en estos procesos y que tienen que ver con la globalización, la diversidad y la desigualdad? Eh, la importancia que tiene esta era del antropoceno, que seguramente ya ustedes han estado estudiando y abordando, y de qué manera impacta en todos los sentidos, y precisamente este enfoque y utilidad que tiene la ciencia ciudadana, que es precisamente el tema en el que actualmente tengo concentradas todas mis atenciones, desde luego con el componente de el desarrollo de pensamiento complejo, pero particularmente yo sitúo este enfoque no solamente en términos
de un enfoque que sea de ayuda como estrategia educativa, sino también, perdón, como estrategia educativa en educación superior específicamente, sino también de manera generalizada como el aprendizaje a lo largo de la vida, donde no se requiere necesariamente tener ciertos niveles de estudio para poder involucrarse en ello. Y bueno, siguiendo un poco esta dinámica, pues lo primero es hablar sobre estos retos a los que tiene que enfrentarse precisamente el agro mexicano, ¿no? Y particularmente, ¿cuáles han sido estas problemáticas que tiene precisamente la implementación de políticas públicas que nos ayuden a tener precisamente ese desarrollo en el campo? Pues bueno, aquí marco algunas líneas importantes. La primera pues tiene que ver con la competencia global asociada a estos procesos globalizadores, donde desde luego, como ustedes ya bien saben, pues el agro mexicano debe competir con una cantidad de productos agropecuarios que vienen de otros países y que desde luego estos países generalmente los que nos llegan pues cuentan con mayores recursos y en ocasiones incluso con las tecnologías para poder estar en estos niveles de producción, ¿no? Entonces, desde luego para poder competir se requiere de políticas públicas, sectoriales, programas, etcétera, que precisamente ayuden a fomentar la inversión que va dirigida a tecnología y a mejorar lo que es el tema de la productividad, ¿no? Entonces, sí, en efecto, podemos encontrar, ahorita vamos a ver algunas políticas que se han desarrollado, particularmente sectoriales y programas que tratan de dirigirse a esto, pero entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no se logra detonar estos procesos que nos ayuden a tener esta competitividad a nivel global, ¿no? Otro elemento importante que es un reto no nada más para el agro mexicano, sino para diversas temas, pues tiene que ver con el cambio climático, perdón. Y pues bueno, este sin duda afecta directamente a los temas de producción, a los temas de trabajo que se hacen directamente en el campo y así como los procesos involucrados. Y para ello, pues también es necesario que haya una serie de políticas que precisamente ayuden a promover estos elementos de adaptación y mitigación del cambio climático. Y bueno, caray, en México tenemos el ejemplo de que se participa de manera activa con organismos internacionales como la ONU con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, se participó también en años pasados, perdón, con los Objetivos del Desarrollo del Milenio que terminaron en el 2015. Y bueno, pareciera que incluso la situación de cambio climático y las condiciones ambientales en el caso de México, pues han ido agravándose, ¿no? A pesar de todas estas estrategias involucradas para mitigar estas cuestiones. Bueno, otra tiene que ver precisamente, y este va a ser un tema que vamos a estar hablando a lo largo de la presentación y tiene que ver con la desigualdad en la distribución que existe en las tierras. Entonces, precisamente en un México donde hay tantas desigualdades en diversos temas, pues el campo no queda exento, ¿no? Y la distribución de la tierra es uno de estas grandes problemáticas a los que se enfrenta el agro mexicano y pues que va a limitar desde luego la capacidad que tienen los pequeños productores para poder competir en el mercado, ¿no? Entonces debe de haber precisamente políticas públicas que puedan garantizar el acceso justo y equitativo a la tierra. Y bueno, en este sentido incluso podemos ver cómo cada vez más en estas ciudades grandes empiezan incluso a extenderse y a empezar a hacer uso del suelo, que es el suelo más productivo que puede tener estos estados, precisamente para empezar procesos de urbanización, ¿no? Entonces, no hay, o sea, sí existen más bien estas leyes, políticas, programas, etcétera, que tendrían que estar protegiendo. Sin embargo, sigue sucediendo, ¿no? Casos muy específicos, como los recientes que han habido
la zona metropolitana colindante de Guadalajara con otros municipios, que es precisamente donde se utiliza esto de quemar los espacios y después de 1 o 2 años que ya dejaron completamente, pues hasta cierto punto inservible la tierra, misteriosamente empieza la construcción de viviendas o espacios urbanos donde no estaba permitido, ¿no? Y bueno, ¿qué está sucediendo, no? Porque no se llevan a cabo o se ejecutan estas normas y leyes que en teoría tendrían que estar precisamente apoyando el tema de la protección del medio ambiente. Y pues bueno, vamos a ver con ello, particularmente en el tema de la globalización, estas ventajas y desventajas. Y ha sido bastante interesante porque precisamente en este seminario que tuvimos tanto con estudiantes en México como con estudiantes en Colombia y que específicamente estaban muy involucrados en el tema agropecuario, pues pudimos identificar que muchas de las problemáticas que tenemos en México son problemáticas extendidas en Latinoamérica. Y bueno, dentro de estas ventajas vamos a observar, pues sí, la globalización va a traer consigo este acceso a nuevos mercados, ¿no? Para que precisamente los productos agrícolas mexicanos o de otros países de Latinoamérica, pues se puedan ver beneficiados y con ello, pues se supondría que también los agricultores y las mujeres campesinas van a poder expandir precisamente sus negocios y con ello, pues desde luego aumentar lo que son sus ingresos. Vamos a ver también, estos son los pros, ahorita nos vamos a ir a los contras, ¿no? Porque se ven muy bonito ver estos pros, pero desde luego vamos a tener contras que pareciera que se van interponiendo cada que vamos diciendo un pro. Vamos a tener también lo que es el tema de la transferencia de conocimiento y la tecnología, fomentada con esta interconexión e interdependencia que genera la globalización y que va a facilitar estos procesos entre los países, ¿no? Esto, en teoría, tendría que estar beneficiando al sector agropecuario en México y, desde luego, pues tendría que traer consigo ciertos beneficios a quienes se dedican en este espacio. Luego vamos a tener precisamente, pues en estos esquemas de enfoque capitalista, pues que en teoría se busca tener eficiencia y productividad, ¿no? Con ello, pues desde luego el tema de la competencia tendría que llevar a este sector a ser más eficiente o a tener las estrategias necesarias para ser eficientes y productivos, ¿no? En esto que es la producción de alimentos. Pero entonces aquí vienen las desventajas donde en realidad estamos situados, ¿no? Como país. Y uno, pues, tiene que ver con el tema de las competencias desleales, que son una de las primeras cosas que desde luego va a traer consigo la globalización. Y pues con ello que la competencia que puedan tener estos productores, productoras de otros países, pues es muy particular el caso, al menos en Estados Unidos, que probablemente es el que conocemos de manera mejor o más cercana, pues que precisamente quienes se dedican al sector agrícola, pues tienen una serie de subsidios importantes, así como incentivos estatales, ¿no? O sea, no nada más es el incentivo estatal, sino aparte subsidios a nivel federal, y pues esto sin duda va a generar una competencia desleal que al momento de que estos productos puedan entrar a otros espacios como sería en México, pues entran con muchas ventajas en relación a costo-producción, y en México pues resulta un impacto negativo para los productores mexicanos, ¿no? Y bueno, otra desventaja que vamos a encontrar de la globalización, pues esta dependencia que no solamente sucede en el campo, sino en otros sectores, que tiene que ver la dependencia de los mercados extranjeros. Esta dependencia excesiva que hemos visto y que ha afectado en ocasiones el sistema económico en México, pues incluso puede ser bastante perjudicial para lo que es el tema de la seguridad alimentaria y la autonomía, pues que deben de tener agricultores
y mujeres campesinas. Y también tenemos el tema del impacto ambiental. Con ello, pues vamos a ver que sí, en efecto, hay un aumento en la producción y en el comercio internacional, pero esto a su vez puede tener un impacto negativo y particularmente se observa este impacto negativo en estas comunidades rurales que de alguna forma u otra dependen como una de sus actividades económicas más importantes del agro, ¿no? Y vamos a ver que otro elemento clave que generalmente queda fuera y que por ello es importante también considerar los temas de diversidad cultural, pues tiene que ver con que hay una pérdida de conocimientos tradicionales que van a estar asociados precisamente con lo que es la producción agrícola, ¿no? Esto sin duda puede resultar muy negativo y con un impacto fuerte en comunidades rurales, porque de alguna forma u otra estos conocimientos tradicionales asociados permitían o tenían o ampliaban estos conocimientos en relación a esos lugares, a esas comunidades y sus formas de producción. Entonces, se llegan con nuevos esquemas y nuevas estrategias que pareciera o no resultaran tan efectivas como se espera. Bueno, y hablando particularmente del tema del cambio climático, pues me gustaría comentar un poco más acerca del impacto de la era antropocena y que es una discusión que actualmente lleva un par de años de manera muy fuerte y que precisamente tiene que ver con dos momentos, ¿no? Primero con, en ese momento, los estudiosos del área de geología lo desarrollan precisamente desde eh, la disciplina que es de ellos, de ellas, y otra que tiene que ver cómo se ve desde otras disciplinas, ¿no? Cómo el antropoceno puede impactar en todos los aspectos. Y bueno, particularmente al hablar de esta era, pues estamos hablando de este periodo geológico, que es una forma en que lo han catalogado, ¿no? Donde la actividad humana es central y la forma en que impacta precisamente afecta diversos espacios de la vida humana, ¿no? Hay una influencia no solamente en estas actividades que se llevan a cabo, sino estas actividades impactan al medio ambiente y en general al sistema terrestre, ¿no? Entonces, con ello podemos decir, una vez que decimos actividad humana, podemos también determinar que no solamente es un concepto geológico, sino que efectivamente otras disciplinas pueden hacer uso precisamente de, de este concepto que ha surgido y que plantea elementos muy generales. O sea, por ejemplo, en sociología vamos a ver que la era antropocena pues precisamente hace referencia a un periodo en la que los seres humanos son el principal factor de cambio social, ¿no? Y no solamente de cambio social, sino también a su vez del cambio cultural. Y con ello pues se va a hacer énfasis precisamente en cómo esta actividad humana ha ido transformando estas relaciones sociales y con ello pues está creando nuevas formas de vida. En el caso de la filosofía, pues se empieza precisamente a incorporar los temas más asociados con la responsabilidad del ser humano, ¿no? Cómo todos estos cambios pueden tener precisamente un impacto negativo. Y entonces, ¿cómo se concibe desde un espacio ético que el ser humano asuma esa responsabilidad que tiene hacia el medio ambiente y hacia otras formas de vida que existen en el planeta? Y, por ejemplo, en el caso ya de lo que es en el espacio de la política, ¿no? Pues vamos a ver que el antropoceno incluso es utilizado precisamente para cuestionar estos modelos económicos y sociales, particularmente asociado a lo que es el modelo capitalista neoliberal y que pues lleva a la explotación precisamente de recursos naturales
y con ello uno de los impactos que vamos a encontrar es precisamente la desigualdad social. Entonces, con esto, desde el ámbito de la política, la era antropocena representa todo un reto, porque va a requerir precisamente de políticas públicas, sectoriales, programas, etcétera, al interior de los países, y no solamente al interior de los países, sino también una colaboración de los diferentes sistemas a nivel global para organizarse precisamente en sociedades que le permitan precisamente también enfrentar estos grandes retos que plantea la crisis ambiental. Y aquí nuevamente pues podemos decir que sin duda tenemos lo que es la integración de los objetivos del desarrollo sostenible en su previa versión con los objetivos del desarrollo del milenio, que en el año 2015 organismos internacionales, los diferentes representantes y países, pues determinan que pues no se llegó necesariamente a las metas que se tenían, ¿no? Entonces, se plantea ahora los ODS 2030, para el año lograrlos en el 2030, y pues hay una intención precisamente de lograr esto. Es por ello que actualmente, o de manera incluso más constante, vemos la generación de programas o proyectos que nos ayudan precisamente a que alcancemos, porque cada país tiene sus compromisos para el logro de estos objetivos, y entonces habrá una serie de programas, eso va a ser una constante, y si ustedes buscan van a encontrar un programa público que va dirigido precisamente a atender alguno de estos problemas. Y nuevamente la pregunta será, ¿y por qué están fracasando estos programas? ¿No? Y bueno, cuando hablamos precisamente del tema de desigualdad, a mí me gusta poner estos dos elementos de manera importante, ¿no? En el caso de la mujer en el campo mexicano. Y el primero es este, ¿no? Que la igualdad de género es esencial para lograr la seguridad alimentaria, la nutrición y alcanzar estos objetivos del desarrollo sostenible, como se ha precisamente identificado en diversos vamos a decirlo, en diversos programas generados a partir de esto. Y por el otro, pues que la igualdad de género va a significar que las mujeres y hombres se conviertan precisamente en lo mismo, que no se conviertan precisamente en lo mismo. Eso es algo muy importante, sino más bien lo que se pretende es que sus derechos y responsabilidades, así como oportunidades, no dependan de si han nacido como hombres o como mujeres. Eso es sin duda la parte clave y fundamental para empezar a discutir precisamente en la situación en la que actualmente viven las mujeres en el campo, y que no solamente es en México, sino también en otros países de Latinoamérica y seguramente así como en otros países que se encuentran en vías de desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo primero es generar datos confiables sobre la participación de las mujeres en el campo, ¿no? Esto es algo primordial. Y por ahí, en la presentación anterior, se platicaba en alguna de las preguntas, o salió el tema precisamente de la importancia y la necesidad de diagnósticos. En efecto, hay una serie de diagnósticos importantes y la pregunta sigue presente. ¿Por qué si a pesar de que hay una serie de diagnósticos, una serie de preparación de programas, propuestas y demás, por qué no en realidad podemos decir que ha habido un impacto que sea visiblemente positivo en el campo mexicano, ¿no? Y bueno, vamos a ver también que tiene que haber una mejora precisamente a partir de estos datos confiables, de estos diagnósticos que se logren hacer para la implementación de políticas públicas. Y con ello, pues, también asegurar precisamente un acceso equitativo de agricultores a lo que es a los recursos, ¿no? Y es aquí donde, sin duda, viene de manera muy importante el tema que nosotros trabajamos en nuestro grupo de investigación al que actualmente pertenecemos la doctora Adriana y su servidora, y que tiene que ver con la teoría de la complejidad, ¿no? Y en estos espacios o en esta teoría de la complejidad, pues la importancia de que las personas, los individuos, comprendan cómo estos fenómenos que actualmente hay
son fenómenos sumamente complejos porque involucran una serie de elementos y procesos distintos que se van a encontrar. Entonces, lo que se busca con el desarrollo precisamente del pensamiento complejo, a partir de cuatro subcompetencias, que son las que se investigan en el grupo, pues es que precisamente las y los individuos que estén expuestos a estos procesos para desarrollar estas subcompetencias, eventualmente puedan tener esta capacidad de mejorar la forma en que abordan esta solución de problemas, porque precisamente esa es la idea, solucionar un problema. Entonces, en ese mismo sentido, si nosotros trasladamos esa complejidad de los fenómenos que nos rodean en el entorno, pues desde luego, cuando se busca el desarrollo de datos, diagnósticos y demás, debe de considerarse esta serie de elementos que van a precisamente a imbrincarse en estos sentidos, ¿no? Y por ello es que tal vez muchos de estos diagnósticos y datos pues pudieran ayudar de manera muy parcial en ciertas cuestiones, pero no ayudan en su totalidad a comprender el fenómeno que está sucediendo, ¿no? Es por eso que debe de mejorarse estos procesos. Y una vez dicho esto, pues me gustaría comentar precisamente lo que es la importancia de la igualdad, de la igualdad de género de la mujer en el campo y precisamente cuáles son estos impactos que puede tener, ¿no? ¿Qué impactos puede tener? Y solamente quisiera abordar rápidamente cuatro puntos. El primero tiene que ver o está asociado precisamente con la mejora en la seguridad alimentaria y en la nutrición, donde pues es esencial que para garantizar precisamente que las mujeres tengan acceso a recursos necesarios para producir alimentos y con ello tener una nutrición adecuada, va esto a mejorar precisamente lo que es la seguridad alimentaria y la nutrición de las comunidades rurales, porque ha sido incluso uno de los roles que ha trabajado, ¿no? Pero bueno, que ha trabajado en bastante desventaja. También pueden ayudar a fortalecer lo que es la resiliencia de las comunidades rurales, ¿no? A partir de ello, pues aprovechar lo que es la diversidad de las comunidades y garantizar que todas las personas pues tengan la oportunidad de contribuir y que se puedan ver beneficiados de estos sistemas alimentarios sostenibles y resilientes. Si se generan estos espacios de participación, pues sin duda pudiera ser bastante positivo para esta organización que hay en el espacio comunitario, ¿no? También algo importante es precisamente promover lo que es la participación y el liderazgo de las mujeres y con ello pues también garantizar que puedan tener voz y participar en estos procesos de tomas de decisiones. Todo esto ya lo hemos visto y lo tenemos incluso en programas, leyes, etcétera. Pero bueno, como les comentaba yo, en efecto hay una serie de factores que influyen, ¿no? En precisamente por qué no están teniendo éxito todos estos elementos que bien se han logrado en lo escrito, ¿no? Entonces, con esto, lo que se piensa, una vez que hablamos de poner en una posición en que las mujeres puedan participar, puedan tener estos derechos y responsabilidades, así como oportunidades, al igual que los hombres en el campo, pues se pensaría que pudiera contribuir enormemente a lo que son las metas de estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Con ello, pues se logra precisamente cumplir diversos objetivos que tienen que ver con la pobreza, la igualdad de género, el trabajo, el crecimiento económico sostenible, entre muchas otras cosas. Entonces, a pesar de todo lo que se ha comentado, de todo lo que se ha hecho, pues vamos a ver que hay una serie de problemáticas importantes, ¿no? Y estas problemáticas importantes, pues sí deben de ser consideradas porque estamos hablando de que las mujeres
van a representar aproximadamente la mitad de la mano de obra agrícola. O sea, sí tienen un papel clave en lo que es como agentes de cambio, ¿no? O sea, ya que sean la mitad de la mano de obra agrícola es bastante significativo. Y a pesar de ello, sigue existiendo brechas de género importante en temas de alimentación y agricultura, que esos son algunos de los elementos que constantemente se están discutiendo, ¿no? Vamos a ver que como productoras, también las mujeres en zonas rurales se estarán enfrentando cada vez más a obstáculos en comparación precisamente con los hombres, cuando se trata de acceder a los recursos y a todos los servicios productivos que puedan existir, como es el tema de tecnología, información de mercados y activos financieros. Y esto va muy asociado con lo que ya se comentaba en la primera presentación, tiene que ver con los temas de educación y acceso a la educación. Vamos a encontrar también que organismos internacionales, ¿no? Como la FAO de las Naciones Unidas, va a reconocer que tanto los hombres como las mujeres en conjunto pueden ser clave precisamente para erradicar una serie de elementos como el hambre, malnutrición, la pobreza, y que nuevamente, si se logra que estas mujeres puedan hacer ejercicio de todas sus capacidades en igualdad de derechos y oportunidades, pues puedan ser agentes importantes de cambios y creadoras de resiliencia. Y vamos a observar, ¿no? Aquí vemos de estas problemáticas, vamos a ver el limitado recurso productivo que tienen, menor acceso a la educación y capacitación, menor acceso a servicios de salud y protección social, una brecha salarial importante entre las mujeres y los hombres que están en el campo, y desde luego una latente que se tiene es precisamente con las barreras culturales. Entonces, vamos a ver que la brecha de género, al menos en temas de inseguridad alimentaria, ha aumentado. Desde luego, otro elemento importante tiene que ver con cómo se relegó el papel de la mujer en el campo con el tema de la pandemia de COVID-19, donde básicamente las mujeres fueron relegadas a lo que son los temas de cuidados de la familia. Entonces, todo esto desde luego va a traer repercusiones importantes en los trabajos que actualmente se hayan hecho. Y con ello, pues también decirles que hay una serie de programas, no nada más en México, sino también a nivel global, que precisamente busca empoderar a las mujeres en su participación precisamente en el campo, ¿no? Esto en igualdad de condiciones y demás. Vamos también a ver que esta serie de proyectos, programas y políticas que han surgido, pues nuevamente resultan interesantes y ayudan a resolver ciertas cosas, pero no tienen el impacto que sería el impacto deseado, ¿no? El impacto esperado en el que consideramos se pudiera llegar a lograr. Pero bueno, ¿cómo entonces como estos tres temas de globalización, desigualdad y la era antropocena pues van a tener o van a ser componentes de grave impacto en la actualidad, y que si son considerados pudiera incluso ayudar más, ¿no? A entender un poquito mejor el escenario en el que nos estamos enfrentando? Y vamos a ver algunas de estas conexiones. Por ejemplo, en el tema de la diversidad, creo que es muy importante entender que en la era antropocena nos va a permitir o nos ha permitido también encontrar que hay una gran variedad de culturas, lenguas, formas de vida, también ecosistemas, entre otras cosas que van a existir en el planeta. Y tenemos que tener esta conciencia de la necesidad que deba de existir de proteger estos elementos, ¿no? Un tanto lo asociado a lo que es el patrimonio cultural inmaterial. ¿Cómo logramos proteger esto que no se puede tocar, ¿no? Pero que se vive
de manera tradicional y cultural en estos espacios. También vamos a ver una diversidad biológica importante y que va a ser importante en lo que es el funcionamiento de los ecosistemas y cómo precisamente las sociedades se van adaptando a estos cambios, ¿no? A estos grandes cambios. Cuando hablamos, y esto es en temas de la diversidad y cómo se puede generar a partir de esta diversidad la desigualdad. Entonces es muy importante ver esto. Vamos a ver cómo precisamente la diversidad va a representar un obstáculo importante en lo que es la transición de sociedades que sean más sostenibles. El tema de la desigualdad es un tema que afecta enormemente el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Y en ese sentido, el tema de género y la importancia que se le da al desarrollo y participación de la mujer en diversos ámbitos, pues también resulta como trascendental para poder lograr precisamente estos objetivos, ¿no? Y hablando del tema de la globalización, pues vamos a ver que es como esta fuerza impulsora que va a haber precisamente detrás de esta actividad humana. Va a intensificar y va a magnificar precisamente esta actividad humana y con ello pues nos puede llevar a dos rutas. Una que puede ir de manera positiva con estos elementos que marcábamos como estos pros, pero también en una forma negativa. Y pareciera que a nivel global, pues en realidad lo que ha sucedido es que sí, se ha fomentado una expansión de lo que son los mercados, de lo que es la producción en masa, pero esto sin duda ha llevado a lo que es la explotación de recursos naturales y a la generación cada vez más y más y más de residuos y de contaminación. Entonces, en realidad hay una relación importante entre el tema de la globalización con las desigualdades que ha fomentado entre los países ricos y los países en menores posibilidades o países denominados como pobres, y cómo se ha intensificado la competencia por los recursos naturales, que eventualmente será un tema, y lo peor de todo es que ya no es dentro de un par de años, ¿no? O sea, ya es un tema prácticamente inmediato, el tema de la competencia por recursos naturales como el agua, ¿no? Entonces, nuevamente para ello es importante como tener presente estos tres elementos donde puedan ser considerados de una manera general estas relaciones existentes, y a la vez cómo de forma interdisciplinaria se pueden abordar el desarrollo precisamente de políticas que permitan mitigar todas estas cuestiones que actualmente se observan. Y pues bueno, aquí presento algunos programas o políticas, y vamos a observar que precisamente, pues sí, el gobierno de México ha implementado sin duda varios programas o políticas sectoriales dirigidas al campo, y no solamente al campo, sino que también, bueno, y en el tema del campo precisamente, antes de que pasemos, y en el tema del campo lo que busca precisamente es fomentar la participación en lo que es la producción agrícola, ¿no? Y con ello, pues desde luego, tener impactos en las mejoras de condiciones de vida, en garantizar el acceso a lo que es la tierra, a recursos productivos, en fin. Vamos a ver que tenemos estos programas que seguramente ustedes incluso conocen mejor que yo. Y no solamente eso, sino que también muchos de estos programas tienen hay programas específicamente con un enfoque más de género, y otros programas ya existentes que desarrollaron o trataron de desarrollar este enfoque de género. Pero siempre es bastante interesante porque platicando con las y los colegas que trabajan el tema de evaluación de política pública, siempre señalan que hay
una ausencia bastante importante cuando están evaluando políticas, por ejemplo, en el tema del campo, donde no se aborda el tema de género de manera interseccional, y con ello pues se genera una serie de cuestiones que pareciera que solamente porque en papel se menciona que va dirigido a la mujer, ya con eso están atendiendo con una visión extensa precisamente el tema de género, ¿no? Entonces, es algo que actualmente es uno de los elementos que más se discuten entre quienes hacen evaluación de estos programas y políticas que encuentran de manera constante, ¿no? Entonces, sí hay varios programas y nuevamente surge la pregunta que la voy a estar haciendo a lo largo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué no se logra de una manera contundente efectos más positivos que sean observables y a largo plazo? Bueno, seguramente ustedes estos datos los tienen muy, muy claros, y si no, pues los podemos ver. Y bueno, vamos a ver que hay contrastes muy importantes en quienes residen en el ámbito rural o en el espacio urbano, ¿no? Y vamos a ver precisamente que en el caso de las mujeres, de 64.5 millones de mujeres, un porcentaje importante, el 21.1%, van a habitar en localidades rurales. Y en este sentido hay estadísticas muy importantes que nos dicen precisamente que las mujeres en zonas rurales pues van a tener aproximadamente 7.3 años promedios cursados, ¿no?, en el espacio de la educación. Y esto en contraste con las que están en zonas urbanas, que es de 10.2, por ejemplo. Y entonces otras estadísticas importantes tienen que ver con esta función que tiene la mujer en el cuidado de las y los hijos, ¿no? Y que va a haber siempre un mayor número de hijas o hijos en el ámbito rural, donde el promedio es de 2.7 en comparación con en el espacio, con lo que es el espacio urbano, que llega a 1.9. Entonces, otro elemento importante es que aparte de este 21.1% de mujeres que habitan en espacios rurales, vamos a encontrar que 17.7% de estas mujeres van a ser hablantes de una lengua indígena. Y este porcentaje se va a incrementar de manera importante aquellas que se adscriben. O sea, una cosa es que sean hablantes y otra cosa es que se adscriban como pertenecientes a una etnia. Y obviamente el contraste que hay con el tema urbano, pues de este 17.7%, pues solamente encontraremos 3.1% en el espacio urbano. Los temas más importantes que deben de preverse es ¿no? Vamos a ver en un 26% de las personas que van a poseer precisamente un certificado parcelario como ejidatarios o comuneras, pues van a ser mujeres. Estamos hablando de un porcentaje bastante bajo. Y 7.2% de estos, de los más de 10,000 ejidos y comunidades, pues van a ser presididos por mujeres. O sea, hay una participación muy limitada de las mujeres en espacios en que puedan tener esta posibilidad de toma de decisión. Entonces, esto va a generar sin duda que haya limitantes importantes y condiciones adversas en relación a lo que son los ingresos de las mujeres rurales. Va a haber una falta de seguridad de la propiedad de la tierra a la que no tienen un acceso libre, y de igual forma, al no tener un acceso seguro a la propiedad de la tierra, desde luego que muchos programas de apoyos públicos se verán limitados
Entonces, sí, hay una serie de políticas, pero hay que considerar estos elementos importantes que pueden incidir, desde luego, en que estas mujeres puedan accesar a los apoyos públicos. También pueden tener limitantes en el acceso a proyectos productivos porque nuevamente no hay una seguridad de la propiedad de la tierra, y en este sentido, al no tener representación en términos de decisión en estos órganos de representación, como son los espacios en los ejidos o en las comunidades, sin duda también va a dificultar el acceso a cierto tipo de patrimonios, ¿no? Entonces, sin duda vamos a decir que las condiciones de las mujeres en este contexto van a ser delicados. Y también con ello señalar que un porcentaje importante de estos ejidos y comunidades pues se encuentran en estas zonas rurales de lo que les llaman de un nivel de marginación alto o muy alto. Entonces las condiciones en general no favorecen a lo que son las mujeres en el campo, y va a representar una serie de desventajas. Entonces, creo que aquí es importante que hagamos una pequeña pausa para abordar cuáles son precisamente estas problemáticas latentes, que son problemáticas importantes que deben de ser consideradas desde luego por el Estado, así como toda la estructura que tiene esta responsabilidad para con las y los ciudadanos. Entonces, vamos a ver que a pesar de que las mujeres tienen una participación significativa, mencionábamos al principio que es alrededor del 48% de la mano de obra que está en el campo. O sea, hay una participación significativa en esta producción de alimentos, pues se tiene que tener en consideración que hay un acceso muy limitado a estos recursos productivos, particularmente a la tierra, al agua, a lo que son los insumos agrícolas. Y en este sentido, organismos como la FAO menciona que solamente el 8% de la tierra cultivable en México es propiedad de las mujeres. O sea, hay una desigualdad importante que nuevamente, como les decía, el tema de desigualdad se constituye como una de las amenazas más importantes que hay en temas para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, la desigualdad que tienen las mujeres en el campo en relación al acceso precisamente de recursos productivos, así como a las tierras cultivables, ponen en grandes desventajas a estas mujeres campesinas. Latente tiene que ver con el tema de acceso a la educación, ¿no? Era lo que ya comentábamos. Porque con ello también hay un efecto secundario que está asociado con las posibilidades de capacitación. O sea, van a estar limitadas en su capacidad de poder mejorar precisamente esta productividad agrícola o de poder participar en actividades económicas que no son agrícolas. Entonces también vamos a encontrar que con ello, pues otro problema latente va a ser la brecha salarial. Hasta aquí llevamos 3. Con esto, pues vamos a ver que hay una brecha salarial significativa y que las mujeres van a ganar mucho menos que los hombres por el mismo trabajo. Recuperando nuevamente el tema de las barreras culturales y sociales, pues van a tener una capacidad limitada para poder participar en la toma de decisiones, que era lo que ya mencionábamos, ¿no? Entonces, vamos a observar, ya como lo comentaban en la presentación anterior, que habrá un número importante de mujeres que se dedican única y exclusivamente a lo que son las tareas domésticas y a las tareas de cuidado, que desde luego les van a impedir participar de manera plena en lo que son las actividades productivas, y desde luego pues no hablar de las limitantes que habrá precisamente para hablar de la participación en espacios de tomas de decisión, ¿no? Comunitaria. Entonces,
estos elementos que observamos, que son importantes problemáticas latentes, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer si ya hay una serie de políticas que se abordan, de programas, de leyes, de regulaciones, etcétera, que en teoría tendrían que estar ayudando? Y precisamente el preámbulo de la presentación ha sido muy interesante porque precisamente nos menciona que hay un tema de tipo administrativo que tiene que ver con el desarrollo e implementación de estos programas y las pocas posibilidades de que haya un proceso de evaluación y en temas de ciclo de política pública, de mejora continua o incluso de cambios, etcétera, que puedan ayudar a una mejor propuesta de programa tal vez o de política sectorial que apoye el desarrollo de las mujeres en el campo, ¿no? Entonces, por eso yo vengo a platicar de la importancia que tiene el enfoque y también la utilidad de la ciencia ciudadana o en su caso de la ciencia comunitaria. ¿Qué es la ciencia ciudadana? Para quienes no conozcan mucho del tema, porque aparte este tema tiene alrededor de, en realidad que se está trabajando unas 2 décadas, con un enfoque que es un enfoque altamente asociado al medio ambiente, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Pues bueno, y es aquí que me gustaría presentarlo con las y los presentes, porque el tema de ciencia ciudadana va muy de la mano con la importancia de esta visión que puede tener un investigador o una investigadora en un tema determinado, ¿no? Pero ¿cómo logra sus objetivos? Bueno, pues la ciencia ciudadana como tal va a ser una forma de colaboración que va a haber entre esta academia, entre la parte científica y lo que es el público en general. En este sentido, de manera tradicional, pues la ciencia ciudadana era vista como un grupo de personas, ciudadanas, ciudadanos, que participaban y se involucraban de una manera, pudiera ser activa o pasiva, en proyectos científicos, y esto era de manera voluntaria, o más bien es de manera voluntaria. Y lo que van a ayudar este grupo de ciudadanas y ciudadanos, pues es que con sus habilidades y sus conocimientos muy específicos en determinadas cosas, van a fomentar la recolección, incluso el análisis y tal vez la producción de datos científicos sobre algún fenómeno en particular, ¿no? En este sentido es importante decir que la ciencia ciudadana se va a basar en una idea de que cualquier persona, independientemente de su formación académica, va a poder contribuir de manera significativa a lo que es una investigación científica. Y esto va a ser a través precisamente de los aportes de nuevas perspectivas, de estos conocimientos y habilidades que nos van a proporcionar, ¿no? Entonces, como tal, la ciencia ciudadana se ha desarrollado de una forma más potencializada en espacios en espacios donde se discuten temas de ecología, de biología, de salud, y en años recientes ha empezado a surgir un componente social importante. Entonces, entre ejemplos, para que ustedes se vayan dando una idea muy general, pues vamos a ver que hay proyectos de ciencia ciudadana dedicados, por ejemplo, a medir lo que es la calidad del aire, a medir lo que es la calidad del agua, a identificar especies en peligro de extinción, a ver los seguimientos de patrones de cambio climático, también de datos médicos. Entonces yo creo que hasta aquí, con lo que están escuchando, pues pueden empezar a darse una idea de pues, qué utilidades puede tener la ciencia ciudadana o la ciencia comunitaria en este sentido, ¿no? ¿Qué beneficios significativos puede traer? Y bueno, si bien la ciencia ciudadana ve en su conjunto a lo que es la ciencia apoyada a través de ciudadanas y ciudadanos, pues la ciencia comunitaria precisamente va a echar
mano de manera significativa de las comunidades, ¿no? Comprendiendo a la comunidad como un elemento fundamental y nodal de un espacio, ¿no? Entonces, en el caso muy particular de la ciencia comunitaria, y que va muy asociado a lo que hace la ciencia ciudadana, pues va a buscar una colaboración activa entre estos investigadores y las comunidades para poder identificar problemas y desarrollar soluciones, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí con esto nos podemos dar una idea de qué es lo que se puede hacer. ¿Cuál ha sido generalmente una de las críticas importantes que hay de este enfoque o a esta utilidad que hay? Bueno, que tradicionalmente, pero esto ya no está sucediendo, ya en años, en años recientes ha cambiado bastante la propuesta y el objetivo, pero en años anteriores, a los principios de lo que es la ciencia ciudadana, se observaba que había en realidad una relación donde quien ganaba eran las y los investigadores que proponían los proyectos. ¿Por qué? Porque era una forma propiamente de recolectar datos que permitían abordar un problema específico al que estos investigadores tenían interés de resolver. Pero en los últimos años, incluso en los artículos que hemos publicado, pues hacemos un énfasis importante en cómo hacer uso de la ciencia ciudadana con propósitos educativos, con propósitos de logro, de lograr sinergias entre diversos actores para que las y los ciudadanos o las comunidades puedan precisamente apropiarse de estos proyectos y eventualmente lograr la solución de estos problemas que hay del entorno. En este sentido, pues nosotros basamos mucho esto del enfoque de la ciencia ciudadana y comunitaria, tanto su enfoque y utilidad en lo que es la quíntuple hélice, que está basado precisamente en los modelos de innovación y desarrollo social, donde vamos a encontrar esta colaboración y esta interacción entre 5 actores. Vamos a tener a la sociedad civil, donde también se hace énfasis en estas organizaciones o formas de organizaciones que trabajan en temas muy específicos, lo que es la industria, lo que es la academia, también lo que es el gobierno y los individuos, como el aspecto social. Todos ellos colaborando de manera interrelacionada para que se pueda precisamente lograr el desarrollo de propuestas de solución, teniendo siempre al centro la importancia del medio ambiente. Entonces vamos a ver que cuando hablamos del tema de la academia, pues se va a referir precisamente a estas universidades, instituciones de investigación, en fin, las formas de organizaciones educativas que conocemos y en donde se produce este conocimiento y desde donde las y los investigadores o estudiantes que están haciendo investigación, pues pueden hacer aproximaciones sobre problemas muy específicos que están observando, ¿no? Y por ello es que resulta bastante relevante. Cuando hablamos de la industria, pues estamos hablando de empresas o estas organizaciones que van a producir bienes y servicios y que van a crear empleos y que pueden desde luego contribuir a lo que son espacios de crecimiento económico, entre otras cosas. El gobierno, desde luego, que va a abarcar todos los niveles del gobierno, los organismos tanto locales como regionales, nacionales e internacionales, para poder elaborar políticas y normativas que precisamente vayan de la mano con las necesidades muy específicas de estas comunidades, ¿no? De las partes interesadas. Ya lo habíamos dicho, la sociedad civil, pues son estos organismos, grupos comunitarios, organizaciones que tienen intereses particulares, y pues los individuos, todo el resto de los miembros de la sociedad que pueden contribuir a estos procesos de innovación y de desarrollo social. Entonces, entendiendo esta relación, es que nuestra propuesta es uno de los elementos que mayormente estamos
investigar, o sea, que estamos haciendo investigación en ello, pues tiene que ver con el umbral de la ciencia ciudadana y también de la ciencia comunitaria, donde precisamente nosotros buscamos que este enfoque no sea nada más un enfoque donde la o el ciudadano o la comunidad sea visto como un recolector de datos para los propósitos que tienen las y los investigadores, sino que también fomenten de manera muy proactiva la participación, o sea, que haya una conciencia, vamos a ver lo que es la conciencia del contexto, vamos a ver el compromiso que tienen los individuos participantes, el aprovechamiento de la infraestructura, la innovación tecnológica, vamos a ver también la educación, la innovación educativa, vamos a ver también cuáles son los alcances y la escalabilidad que pueden tener los proyectos, la creación de redes que son fundamentales para que puedan ser sostenibles estos proyectos y que precisamente se pueda combatir estos cambios importantes que se generan a partir de procesos administrativos externos y desde luego como un componente clave que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento complejo. Básicamente el enfoque que nosotros estamos trabajando en nuestros proyectos de investigación y que tienen la finalidad de que se puedan desarrollar proyectos de ciencia ciudadana o de ciencia comunitaria que vayan dirigidos a educación, que van dirigidos, por ejemplo, a cuestiones de desarrollo económico, a temas de salud, a temas del campo, a temas en el caso, por ejemplo, de salud, está muy asociado con el tema de lo que es diabetes, y también lo que es el tema de estilos de vida, entre otras cosas. Pero bueno, la aplicación que puede tener es grande y diversa. Y la expongo el día de hoy porque seguramente a partir de esto, muchas y muchos de los estudiantes de doctorado, incluso aquellos que se encuentran en niveles de licenciatura, pues puedan tener ideas que puedan precisamente fundamentar a partir de este enfoque de la ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, para ello a mí me gustaría, de manera muy general y a forma de cierre, presentarles un ejemplo, ¿no? Y este ejemplo es este proyecto que se llama Meet the Catch, que es de Citizen Science, de ciencia ciudadana, y este es un proyecto bastante interesante que se está desarrollando en Kenia, si no mal recuerdo, y tiene una característica de científico participativo, donde precisamente se pretende ayudar a las pequeñas agricultoras a que puedan convertirse en agrónomas ciudadanas y con estas funciones que ellas tienen, pues puedan contribuir precisamente a la resiliencia climática en Kenia, ¿no? Entonces, hay una participación de alrededor de 630 agricultoras, y que han recibido, a partir de esta propuesta o de este enfoque, han recibido una formación sobre temas de selección, cultivo y cosecha, ¿no? Y con ello, pues están recibiendo estas capacitaciones en las que generalmente son excluidas y con ello están asegurando de una manera fundamental en el tema de seguridad alimentaria de sus comunidades. O sea, el impacto que tienen estas 630 agricultoras en el norte de Kenia, que es una zona relativamente árida y donde han generado estrategias, obviamente con el apoyo de diversos actores, como ya se menciona en la quíntuple hélice, pues es de que pueden asegurar que al año pueden tener seguridad alimentaria a sus comunidades. Entonces, este proyecto ha ido de igual forma, no nada más inicialmente sumando a mujeres, sino que eventualmente empezó a sumar a personas con discapacidad y también a niñas, niños, adolescentes que pudieran participar, ¿no? Y es muy interesante, y ¿por qué lo asocio yo particularmente con el tema de política pública? Pues bueno, porque como podrán observar, hay un componente importante de la participación de las y los individuos, de las y los ciudadanos, y en este sentido,
puede haber una mejor comprensión de las problemáticas que les están rodeando y con ello pueden participar de igual manera en lo que es la planificación e incluso lo que es la ejecución de políticas. Y esto es lo que está sucediendo en este proyecto que se está llevando a cabo en Kenia. Vamos a ver que hay una serie de personas que se dedican a la parte de la formación y con ello pues reciben toda una capacitación integral estas mujeres que tiene un impacto muy positivo y que de igual forma permite o ha permitido que muchas de las mujeres que participan pues puedan obtener ciertos tipos de becas que les ayuda precisamente a continuar en otros aspectos, ¿no? Y las implicaciones que tiene para el impacto climático pues es importante porque han puesto, uno de los elementos, o lo que esto menciona el proyecto, es que han puesto fin precisamente a prácticas insostenibles, ¿no? Han contribuido al tema de la deforestación de manera positiva o han logrado hasta cierto punto parar y entrar en procesos de revertir lo que es el tema de degradación de medio ambiente y eso es muy, muy importante. Entonces, han logrado rehabilitar en sí ecosistemas degradados. Entonces, en el impacto que pueda tener para el caso del medio ambiente y para estos elementos que ya platicamos de la era antropocena, pues resulta sumamente relevante, ¿no? Y el impacto que tiene en temas de género es que al formar a estas mujeres en temas de agricultura, de cambio climático, entre otras cosas, estas mismas mujeres están utilizando estos conocimientos y habilidades adquiridos para poder superar lo que es el impacto del cambio climático, ¿no? Y con ello también han logrado fomentar y fortalecer iniciativas de capacitación de pequeñas agricultoras que están, por ejemplo, en comunidades con estructuras patriarcales muy fuertes, ¿no? Y que han empezado precisamente a vincular y articular en nuevos espacios de generación, ¿no? Entonces, sin duda, el enfoque de ciencia ciudadana para abordar problemas con un ángulo muy agudo en términos de investigación va a resultar sumamente importante. Bueno, por mi parte sería todo. Estas son algunas de las referencias. Con gusto les puedo compartir mis materiales, específicamente lo que estamos trabajando desde el Instituto para el Futuro de la Educación y particularmente esta línea que se tiene en relación a lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida que va dirigido a la población en general sin importar su formación académica con este enfoque de ciencia ciudadana, pero sumado a ello lo que es el tema del pensamiento complejo como un elemento clave en esta formación. Con gusto les dejo mi correo y pueden contactarme. Por mi parte sería todo y doy espacio desde luego a lo que son las preguntas. Híjole, pues agradecidos, doctora, por este enfoque muy interesante, además, porque nos coloca en el ámbito de la socialización del conocimiento que debe de bajar de las instituciones, pero que también debe aprovechar del conocimiento de las comunidades, ¿no? Ahorita me estaba yo realmente sorprendido con esta idea de formar o más bien de considerar la posibilidad de mujeres agrónomas en Kenia
que puedan impactar en la situación del cambio climático y que no son académicas, ¿no? Y que están capacitadas para eso, pero a partir de sus propias experiencias. Creo que eso es algo que aquí en Chapingo deberíamos de estar considerando como un proyecto serio, ¿sí? No solamente la formación de nuestros estudiantes que saldrán con el pomposo título de ingenieros agrónomos, sino también estar volcándonos hacia las comunidades precisamente para tratar de generar impactos reales, intervenciones reales. Muy interesante, doctora, de veras, yo muy agradecido por esta participación. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si damos un espacio para las preguntas? Ya hay algunas aquí en el chat, pero si hay alguien que quiera participar directamente, es mucho mejor, ¿no? El cara a cara siempre es mucho mejor. A pesar de que estemos en esta dinámica de la virtualidad por la distancia, de todos modos creo que podríamos establecer un buen diálogo con la doctora Berenice, abriendo nuestras cámaras y abriendo nuestros micrófonos. Si alguien quisiera participar, por favor solamente dígalo. Y mientras se animan, como decía hace rato la doctora Adriana, pues qué les parece si vemos aquí algunas preguntas. Son para la doctora Adriana todavía estas. A ver, déjenme ver. Híjole, es que no sé hasta dónde empezaron las preguntas de usted. Dice, ¿cuál cree que sea el problema dentro de la implementación de las políticas públicas a nivel federal al momento de adaptar esas políticas o al momento que surge la microimplementación? Y la otra pregunta, ¿con qué medios, tanto políticos como sociales, podrían contar las mujeres en zonas rurales para que sean tomadas en cuenta, para que sean visibles? Muchas gracias, doctor. Pues bueno, en la primera pregunta, sin duda, considero que va muy de la mano con el tema número uno de lo que es el diagnóstico, estos datos que son utilizados para precisamente la creación de estas políticas, la fuerza con la que llega precisamente el tema o la problemática, lo que es la agenda pública. Aquí que llevan más tiempo en el tema de política, los estudiantes que están en la licenciatura, pues pueden saber que incluso esta introducción a la agenda pues pueda responder a elementos muy particulares de quienes están en el juego político como tal y no tanto de las comunidades. Entonces, hay una serie de factores que desde luego de entrada yo considero ya declaran el fracaso que puede tener esta política. Es por ello que, sin duda, comunidades informadas que conozcan sus problemáticas, ciudadanas y ciudadanos que tengan una participación activa y asuman la responsabilidad del espacio donde se encuentren, les va a permitir el poder participar de forma muy activa en lo que es esto que en algunos lugares le denominan la ciudadanía activa, ¿no? Por ejemplo, el caso europeo, o lo que es una participación de manera más estructurada para poder incidir qué es lo que entra y cómo entra en la agenda pública. ¿Cómo logramos entonces que esta participación pueda venir también desde abajo? Muchas veces está esta idea latente y desde luego también preocupante del riesgo que puede ser que las ideas de las masas pues puedan incidir de una manera negativa en el desarrollo de propuestas de política, ¿no? Pero creo que si nosotros le damos estas posibilidades a las y los ciudadanos de participar, de conocer sus problemáticas, de estar involucrados, de saber qué es lo que dice la academia, de saber qué es lo que dice la sociedad civil, de conocer todo el entorno, seguramente puede tener resultados bastante positivos en lo que es
en la forma en que puedan participar y desde luego también el que puedan estas políticas resultar con un impacto positivo a largo plazo, no a corto plazo como los tenemos actualmente. Y bueno, mucho tiene que ver por esta poca participación que tenemos y también que tiene que ver con esta indiferencia que tenemos del espacio público generalmente, ¿no? Eso sería uno. Y la otra pregunta, perdón, era sobre... eh, cómo hacer visible la participación, cómo visibilizar la participación de la mujer, ¿no? sí, claro. Sin duda, esto tiene que ver con un tema de organización muy importante. Creo que hay varios ejemplos bastante interesantes y que también pueden ir de la mano precisamente con proyectos muy específicos. Por ejemplo, cuando me daba mucha curiosidad porque cuando dejamos a los estudiantes en el seminario que les comentaba que tuvimos la semana pasada, pues dejamos a estudiantes de Colombia buscar información sobre el agro mexicano. Mucha de la información venían de investigadoras precisamente de la Universidad Autónoma Chapingo. O sea, ustedes concentran una masa crítica muy relevante en los temas del agro y de la mujer en el campo. Entonces, prácticamente la información que podían encontrar en relación a estos temas venía de esta institución. Ujú. Entonces, aquí la idea es, y algo que mencionaba precisamente el doctor Álvaro, pues es cómo logramos nosotros este conocimiento que se está generando, cómo logramos llevarlo a estos espacios. Cómo llegamos a socializarlo, cómo hacemos esta divulgación, cómo acercamos a las personas a la ciencia. Aquí creo que hay una responsabilidad muy importante, desde luego, de quienes se encuentran en estos espacios, que son, que es lamentable decirlo, pero así es, son espacios privilegiados, donde podemos incidir en otros lugares donde no tienen estas posibilidades. Esta es una, la responsabilidad que se tiene como el investigador para poder visibilizar estas problemáticas y de igual forma ver la manera en que podamos trabajar a partir de propuestas, proyectos, porque también de eso se trata la investigación, ¿no? Tratamos de solucionar problemáticas. Entonces creo que hay un componente importante en el papel que tenemos quienes nos encontramos en estos espacios, en cómo podemos precisamente en visibilizar, en mejorar estas condiciones que tienen las mujeres, ¿no? Como les digo, se ha hecho mucho, hay muchas políticas, pero no se ha logrado el impacto deseado y esperado por diversos factores que desde luego pueden ser considerados y tratados, ¿no? Pero creo que eso es un elemento importante. Interesante. Hay otra pregunta, pero me gustaría darle la palabra a Citlali, este, y que solicitarle que abra su micrófono y su, bueno, la cámara la tiene abierta, el micrófono. Adelante, Citlali. Sí, maestro, muchas gracias, doctoras, muchas gracias. Verdaderamente, pues todo lo que nos están invirtiendo este día es muy importante, sobre todo para aquellas, como bien dicen, que aquí en Chapingo nos desarrollamos también en el campo, no solo académicamente, sino pues somos esa parte de la que ambas ponentes por lo menos hablaban, ¿no? Esos productores que están pues francamente agredidos por todo este mercado pues mucho más grande, ¿no? Y en ese sentido, precisamente coincido con el doctor Toski en que suena, realmente es una posibilidad muy importante la que nos planteas, ¿no, doctora Berenice Alfaro? De poder generar toda esta implementación de política pública dirigida eh, pues a esta colaboración, ¿no? de actores, ¿no? Sin embargo, pues nos damos cuenta también que ya en la realidad eh, sí es un verdadero reto, ¿no? Sí es un verdadero reto
Y precisamente en ese sentido es mi pregunta hacia ti, doctora. ¿Cuáles consideras que son, pues eso, uno de los principales este, limitantes que tenemos si se implementara algo así en México? Porque considero también que ya hay ejemplos importantes, ¿no? De trabajar el autoconsumo incluso a nivel local. Considero que en México tenemos, digo, tú nos dabas el ejemplo de Kenia, pero en México también tenemos ejemplos importantes, ¿no? Incluso de cadenas productivas, económicas y de valor que pues ya se están trabajando en varios lugares y que nos dan ese, pues digamos, incluso hasta son muy representativas de nuestro país, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles consideras que siguen siendo esas limitantes, más allá de toda esta parte mucho más que yo denominaría estructural, ¿no? Que tiene que ver con la implementación, con quiénes son los actores, obviamente que están a cargo de las decisiones de la política pública, a nivel comunidad, a nivel mucho más comunitario, a nivel mucho más local, ¿no? ¿Cuáles consideras que son pues estos retos, estas limitantes, estas brechas que no nos permiten terminar de hacer ejemplos mucho más exitosos e incluso con este enfoque que tú nos propones? Creo que desde el enfoque de ciencia ciudadana, de comentarles, tengo al menos 2 artículos donde hago el análisis exhaustivo de diversos proyectos. Y en esta revisión encuentro que al menos en el caso de México, cuando se utiliza el enfoque de ciencia ciudadana, lamentablemente la relación ganar-ganar no existe. Es la relación, el investigador gana y quien ayuda en todo este proceso de implementación del proyecto, que pueden ser las comunidades o ciudadanos, pues son solamente vistos como recolectores de datos, ¿no? Es uno de los elementos clave que considero yo resulta bastante negativo en todo este proceso. La propuesta del enfoque que nosotros estamos desarrollando desde el Instituto para el Futuro de la Educación tiene una propuesta de corte educativo, no porque necesariamente vayan a haber sesiones de clases o algo por el estilo, sino que la idea es que a través de una participación muy activa por parte de los individuos que están inmersos en el proyecto, poco a poco puedan conocer más sobre la problemática que les rodea, desde luego incorporar, porque este es uno de los pilares también que tiene la ciencia abierta y que poco se ha discutido y que tiene que ver con conocimientos ancestrales y tradicionales y su incorporación en estos procesos, ¿no? Que generalmente quedan de fuera. Y pues, si ustedes leen la propuesta de los 4 pilares de la ciencia abierta que hace la UNESCO, ese es uno de los pilares fundamentales y clave. Entonces yo creo que una de las grandes problemáticas es que no estamos permitiendo que donde se encuentra ese problema, o sea, sí lo identifican, sí lo reconocen, porque finalmente viven en ese problema, pero realmente a partir desde el enfoque de ciencia ciudadana poco se hace para pasar estos proyectos eventualmente a estas comunidades, ¿no? O sea, que eventualmente estas comunidades sean las responsables en ese sentido de poder articular y de continuar con estos proyectos, ¿no? Creo que esa es una de las limitantes importantes y básicamente todo este movimiento donde se incluya o se dé un valor mayor al que regularmente se le daba como recolector de información a quienes participaban, ya empieza a cambiar, ya empiezan a encontrarse algunos ejemplos bastante interesantes, como es el que les mostraba precisamente de Kenia. Pero en ese sentido, otro elemento clave muy importante es cómo generamos precisamente que estos participantes
puedan tener un aprendizaje a lo largo de la vida de lo que están llevando a cabo, ¿no? Y sin duda consideramos de manera muy importante en el Instituto para el Futuro de la Educación que el desarrollo del pensamiento complejo, sin importar el nivel educativo en el que se encuentren las personas, les va a ayudar precisamente a entender estos fenómenos que son sumamente intrincados y que pueden resultar, perdón por repetir la palabra, complejos, para poderlos entender y llevarlos a cabo. Entonces creo que eso es uno de los retos más importantes, porque no podemos esperar que estos retos se resuelvan de arriba abajo, hablando del espacio gobierno ciudadano o gobierno comunidades, sino tienen que utilizarse otras estrategias. Y considero yo muy importante que el papel que tienen ustedes como investigadoras, investigadores, estudiantes, y que se encuentran en estos espacios de especialización, pues puedan llevar a cabo. Y otro reto importante tiene que ver, desde luego, con el tema de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Esto es, yo que estoy en el área de ciencia política, pues no voy a ser todóloga. Requiero de conformar un equipo interdisciplinario, que si vamos a hablar sobre el tema de mujeres en el campo, pues estarán personas que desde luego estarán abordando los temas de política pública con perspectiva de género, pero también personas que vienen del espacio de los temas de las ingenierías agropecuarias o de temas del campo. Habrá personas que desde luego tendrán un enfoque muy particular en temas de educación, otras que tengan un componente importante en el espacio de sociología, género, antropología, etcétera. Es hacer uso de estos espacios interdisciplinares que nos permitan construir mejores y propuestas incluso más que nos permitan tener un mejor panorama de esta problemática, ¿no? Y esto es algo que se genera sin duda de lo que comentábamos, de la era antropocena y de la actividad humana, ¿no? Todas estas ramificaciones tremendas que pueden surgir y que desde una sola disciplina no se pueden resolver. Claro, claro. Hay una pregunta de Joel. Joel, ¿por qué no nos abres tu micrófono, para participar? Y muchas gracias. Bueno, es una recomendación para poder analizar los datos de ejidatarios o bueno, de núcleos agrarios en el país. Y vamos a analizar el tema de la mujer. Yo no aconsejo tomar los datos del Registro Agrario Nacional cuando es el análisis de las personas a nivel individual de quienes ocupan cargos en los órganos de representación. Esto se debe a que el registro agrario tiene únicamente una tercera parte de las actas de elección de quienes ocupan estos cargos en el comisariado y en el consejo de vigilancia. La gente no acude a las capitales a hacer el registro de su acto jurídico. Entonces, ahí existe un subregistro de la participación de las mujeres. Quien tiene el mayor número de actas es la Procuraduría Agraria, porque es la que está en campo. Ahí yo les aconsejo que estén. Y la participación de las mujeres ha ido en un avance muy amplio, porque antes no eran consideradas. Y en 1970 existían 31,000 mujeres, de acuerdo a los registros del Registro Agrario Nacional. Pero para el 2014, cuando ya estaba el proceso de certificación, pues ya se tenía a 1,300,000 mujeres, que es algo muy interesante. Y el proceso de incorporación de las mujeres a los derechos, porque una cosa es que trabajen la parcela, pero otra
que sean ellas las titulares, que eso es un proceso en donde la mujer sí está siendo empoderada en términos de que es la titular. Es muy interesante cómo las mujeres llegan a tener la posibilidad de ser titulares, porque resulta que la principal forma por la que llegan a ser ejidatarias o comuneras es la sucesión de los derechos. En segundo grado es la cesión, y en el mismo renglón del segundo grado están las resoluciones del Tribunal Agrario, o bien que estaban en la resolución presidencial. Estaríamos hablando de mujeres ya mayores. Sí. Y una acción afirmativa que incluso el día de hoy la presidenta magistrada del Tribunal Superior Agrario, Maribel Méndez, en Twitter señala que es una afirmación afirmativa, lo que señala la ley agraria de que es obligatorio que el 60% de los integrantes de los órganos de representación y de vigilancia no sean más allá del 60% de un género. Si bien es un intento, pero con una visión en lo que estaríamos viendo con un pensamiento complejo, los juristas creyeron que eso le hacían una acción afirmativa, y es miope, porque resultó lo contrario. Como entonces los ejidos y comunidades tenían que cumplir con una cuota de género del 40%, echaron a las mujeres en los cargos de no ser titulares, sino las suplencias, y ahí las echaron, ¿no? Entonces eso tampoco ayuda a un proceso de fortalecimiento de la presencia de las mujeres, y el tema ha sido visto de manera como una obligación del Estado, algo que el Estado quiere, y no como un proceso en donde la misma comunidad vaya reconociendo la aportación de las mujeres en su quehacer político dentro del núcleo agrario. Entonces sí es muy importante ir teniendo estas visiones más amplias, no desde el punto de vista jurídico, sino desde la ciencia política. Y hay datos muy interesantes que se pueden sacar, y me tocó coordinar una investigación que surge a partir de un encuentro nacional de mujeres que eran presidentas del comisariado, y de ahí estuvimos haciendo entrevistas, cuestionarios, y hicimos una publicación que trae muchos datos. Trae datos hasta de cuántos hijos tienen estas mujeres que ocupan la presidencia del comisariado ejidal. Es más, les preguntamos cuántas parejas han tenido, y cosas muy interesantes salieron, ¿no? Porque planteamos que una mujer empoderada quizás y casada desde los 16 años, como es una de las estadísticas, pues quizás ya empoderada, pues no va a estar con la misma persona que la quiere someter, porque estuvieron viviendo en una temporada distinta, ¿no? Y la mujer se va formando, se va educando, va teniendo capacitación. Y algo que fue muy importante en algunos momentos fue la presencia de Sedesol con sus promotores, porque llevaban el tema de la perspectiva de género en el campo, y hacían talleres con hombres y mujeres, y eso estaba de manera muy adecuada. Los programas de ganado, por ejemplo, en Veracruz, a mí me tocó hacer entrevistas a mujeres con esos proyectos en un proceso de evaluación del programa, y era muy interesante que las mujeres, junto con los varones, hacían un proceso de planeación de su economía con base en lo que iban a obtener del proyecto de la mujer. Y entonces, en este proceso de planeación de la economía familiar, es un proceso en donde ambos van compartiendo
cuánto iban a tener de ingresos del ganado, de la agricultura, y había un reparto y una claridad sobre cómo estaban viviendo una nueva forma. Y muy interesante porque el ganado mayor es delicado. Si uno no sabe, el ganado le da un empujón y uno lo tira, ¿no? Y las mujeres que yo entrevisté, la mayoría eran de edad de unos 60. Y entonces, cuando yo les pregunté que cómo hacían el cuidado de los animales, pues ellos me dijeron, no, pues son los varones los que hacen el manejo. Yo participo en actividades agrícolas y juntamos los recursos y vemos la planeación de la educación de nuestros hijos, la participación de que los hijos vayan también a los talleres que hacía Sedesol, y eso es un proceso muy interesante. Y bueno, pues para hacer un comercial, pues esta es la publicación de la revista de la es el número 61 del 2016, y aquí está el análisis de cuál es el perfil de las mujeres que ocupan el cargo de presidentas del comisariado ejidal. Y ahí participamos varias personas, yo era el coordinador, con un grupo de servicio social, tenía una topógrafa, un sociólogo, hicimos el análisis y ahí está la publicación, trae más datos de los que acabo de señalar. Muchas gracias. Muchas gracias, Joela. Sin duda, la información que nos proporcionas es súper importante y precisamente conforme ibas hablando, sí, en efecto, los datos del RAN no siempre son los más confiables, están, digamos, un poco rezagados, y en ese sentido, por eso es que yo mencionaba la importancia de los datos en relación a la participación de la mujer. Siguen faltando datos, así como diagnósticos más adecuados, ¿no? Sin duda ahí coincido completamente contigo, y sin embargo son los datos que se manejan a nivel nacional desde el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Claro. Como una de las figuras importantes en todo este proceso. Y en efecto también cuando hablabas cómo es que las mujeres se han ido incorporando y han obtenido esta propiedad de la tierra, bueno, yo tengo de experiencia de que mi papá pues fue comisariado ejidal, entonces conozco un poco sobre el tema. Y desde luego, ¿no? La primera es la sucesión por precisamente de función, donde por ley sabemos que es la esposa quien a la que primero se le pasa esto, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería que fuera a partir de otras, sí, claro. O este incremento de número fuera a partir de otras, que esta fuera el tercer lugar y las otras fueran el 1 y 2. Entonces sí, o sea, son elementos sumamente importantes. Y yo te pediría, Joel, si eres tan amable, ahí escribirnos el dato de la publicación en el chat para que lo podamos tener. A mí me encantaría leerlo porque sin duda es uno de los temas paralelos, ¿no? Y nuevamente aquí la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que cada vez más estas mujeres se vayan incorporando en una circunstancia donde tengan las mismas oportunidades, derechos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sin duda, el que sean no quiero decir políticamente activas, pero que sí sean activas en estas acciones, ayuda de sobremanera a que vayan incorporándose de una manera más consciente, ¿no? Por lo que les rodea tengan esa conciencia y no, como bien lo señalaba Joel, desde un decreto de porcentaje o por paridad de género que entren a estos espacios. Hemos visto que esto no ha sido o no ha tenido los efectos positivos necesarios deseados más bien que se quieren tener, ¿no? Está faltando precisamente esta parte de apropiación de la situación, del problema y cómo salir en este sentido, ¿no? Muchas gracias, Joel. Bueno, pues queremos agradecerle, doctora Berenice Alfaro, su participación. Todavía tenemos la participación de la doctora Alma Buendía. Hay un par de preguntas que quedaron al aire aquí en el chat, si usted fuera tan amable de revisarlas, y al final a lo mejor pudiéramos hacer una participación conclusiva, ¿no?